La historia que voy a contar no comenzó con un escándalo ni con una tragedia visible. Comenzó en silencio, en un restaurante elegante de Ciudad de México, con un niño que no hablaba y un padre que no sabía cómo amarlo. Marcus del Valle era un empresario multimillonario, dueño de un conglomerado de salud, tecnología y educación. A sus 44 años era temido por inversionistas y reverenciado por políticos. Sin embargo, en lo que más importaba, ser padre, se sentía completamente fracasado. Su hijo, Jaime, de solo 8 años, había sido diagnosticado con autismo severo 2 años atrás. Desde entonces, el niño se había encerrado en su mundo, sin palabras, sin contacto visual, sin permitir que nadie lo tocara. Marcus lo llevaba a cenar cada semana, por obligación más que por convicción, esperando que el entorno lujoso pudiera provocar algún cambio. Elegía siempre el restaurante Leonard, un lugar de cristales impecables y platos exóticos, donde el silencio era sinónimo de clase. Allí, entre luces tenues y miradas discretas, intentaba hacer lo que ningún terapeuta había logrado, conectar con su hijo. Pero Jaime se mantenía indiferente, balanceándose en su silla, murmurando sonidos que Marcus no entendía. Esa noche, como tantas otras, el plato frente al niño se enfriaba sin que él probara bocado alguno. Marcus sentía la humillación como un cuchillo entre los omóplatos. «La gente está mirando», murmuró entre dientes. Lo que Marcus no sabía era que esa noche algo cambiaría. No por obra de un milagro ni de una medicina nueva, sino por una camarera de pasos suaves y ojos cansados. Kesha Ramírez tenía 32 años, la piel morena y las manos endurecidas por años de trabajo. Era una presencia silenciosa pero firme en Leonard, moviéndose con una gracia que contrastaba con la rigidez del lugar. Esa noche, al acercarse a la mesa de Marcus, notó algo más que un niño caprichoso. Vio a un niño abrumado, asustado, intentando protegerse de un mundo que no dejaba de gritarle. Y sin pedir permiso, hizo algo que nadie había hecho. Se arrodilló a la altura de Jaime y comenzó a tararear. Si alguna vez te sentiste invisible mientras cargabas con el peso del mundo, esta historia es para ti. Cuéntame en los comentarios qué habrías hecho en el lugar de Marcus. Comparte este relato con alguien que necesite recordar que aún hay esperanza. Y si quieres más historias como esta, suscríbete para no perder ninguna. La melodía que Kesha tarareaba era «Estrellita, ¿dónde estás?», pero con una cadencia tan dulce, tan íntima, que parecía un arrullo tejido con hilos de ternura. Jaime dejó de balancearse. Sus ojos, que evitaban todo rostro humano, se posaron en los de ella. Kesha continuó, como si fueran los únicos dos en el mundo. Tomó un pequeño trozo de langosta y lo hizo girar en el aire, imitando los movimientos que el niño hacía con sus dedos sobre la mesa. Jaime observó, curioso, fascinado, y luego, como un suspiro, abrió la boca. Por primera vez en 2 años, aceptó un bocado. Sintió cómo el aire le abandonaba los pulmones. Su hijo, el niño que ningún especialista había logrado alcanzar, estaba comiendo. No podía hablar, no podía entender lo que acababa de pasar, pero una certeza se impuso sobre todas las demás. Esa mujer desconocida acababa de lograr lo imposible. Volvió al restaurante 3 días después, asegurándose de pedir la sección de Kesha. Lo hizo nuevamente la semana siguiente y la siguiente. Cada vez que ella atendía su mesa, Jaime comía. No hablaba, pero se relajaba. Y por primera vez en mucho tiempo, Marcus se sentía menos solo. Kesha, sin embargo, no era simplemente una camarera con talento natural. 10 años antes, había dirigido un centro educativo para niños con necesidades especiales. Tenía una maestría en educación especial de la UNAM y había dedicado su vida a entender a niños como Jaime. Pero su centro fue cerrado tras perder la financiación. Irónicamente,
El recorte fue ordenado por la misma empresa que Marcus dirigía. Él nunca lo supo hasta que fue demasiado tarde. Kesha no lo culpaba. Había aprendido a sobrevivir, a amar en silencio, a sanar con gestos pequeños, como ese tarareo suave que devolvía la calma a un niño invisible. Con el tiempo, Marcus comenzó a hacer preguntas. Ya no dictaba órdenes, escuchaba, observaba. Le pidió a Kesha que le enseñara cómo hablarle a su hijo, cómo tocarlo sin asustarlo, cómo hacer que el mundo no lo devorara en cada esquina. Ella lo hizo sin arrogancia, sin reservas. Le mostró cómo bajar el brillo de su celular para que no molestara a Jaime, cómo acercarse desde un costado en lugar de frente, cómo esperar, cómo mirar, cómo ver. Marcus, el hombre que controlaba fusiones multimillonarias con un solo correo, aprendía ahora el arte más difícil, ser padre. Las semanas se volvieron meses. La rutina de los miércoles en Leonard se convirtió en un ritual sagrado. Los demás comensales murmuraban, algunos se quejaban, pero Kesha siempre encontraba una mesa tranquila, un rincón donde Jaime podía sentirse a salvo. Y en ese rincón, 3 vidas se entrelazaban sin saberlo. Marcus no era el mismo. Ya no veía a Kesha como parte del servicio. Empezó a llegar temprano, a quedarse después, a mirar a esa mujer con una mezcla de gratitud y algo más que no se atrevía a nombrar. Ella, en cambio, se mantenía firme, serena, hasta que la tormenta llegó. Fue Margaret, la madre de Jaime, quien detonó el caos. Llevaba 2 años ausente, viviendo en Europa, ignorando la existencia de su hijo. Pero al ver las fotos en una revista de farándula, Marcus cenando con una camarera y su hijo, decidió que era momento de volver. Relación inapropiada, declaró a su abogado. Ambiente inestable, quiero la custodia. Lo que siguió fue una guerra legal, una campaña mediática y una presión que amenazó con destruir todo lo que Marcus y Kesha habían construido con tanto cuidado. Una noche, mientras Kesha ayudaba a Jaime con su cena, él hizo algo inédito. Le tomó la mano y luego, con voz temblorosa, dijo, «Mamá Kesha, comida». Eran las primeras palabras completas que pronunciaba en años. Kesha rompió en llanto. Marcus sintió cómo su mundo, ese que había construido con acero y números, se deshacía. Pero no de miedo, de amor, de verdad. Por primera vez en su vida Marcus vio realmente a su hijo, a Kesha, a sí mismo, y supo que ya no había vuelta atrás. Si este momento te conmovió, no te vayas sin dejar tu opinión. ¿Habrías permitido que una desconocida tomara ese rol? ¿Crees que el amor puede cruzar tantas barreras? Comenta abajo. Comparte esta historia si crees que alguien más necesita escucharla y suscríbete para seguir conociendo relatos que dejan huella. Las consecuencias llegaron rápido. Los abogados de Margaret exigieron la custodia total, alegando negligencia paterna y vínculos inadecuados con el personal del restaurante. La prensa sensacionalista no tardó en convertir a Kesha en blanco de todo tipo de rumores, que era una oportunista, que buscaba dinero, que había seducido al magnate desesperado. Leonard, preocupado por la reputación del lugar, suspendió a Kesha sin goce de sueldo. Marcus, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué hacer. Su hijo dejó de comer nuevamente. Sin Kesha, todo lo que habían logrado parecía derrumbarse. El día que llegaron los papeles de la corte, Marcus no dudó. Llamó a Kesha. «Necesito que testifiques», le dijo con voz quebrada. «Necesito que sepan quién eres realmente». Ella dudó, no por miedo al juicio, sino por miedo a exponerse. Había aprendido a vivir al margen, a no ser vista, pero aceptó. No por él, sino por Jaime, por ese niño que le había devuelto el propósito que creyó perdido. Y así, una semana después, se presentó en el tribunal, vestida con un sencillo vestido negro, las manos temblorosas, pero el corazón firme.
La sala estaba llena. Margaret, impecable en su traje de diseñador, se sentaba junto a sus abogados. Marcus, tenso pero decidido, mantenía la mirada en su hijo, sentado entre su equipo legal. Kesha se sentó en el estrado. La fiscalía intentó destrozarla. ¿Cuál es su relación con el señor del Valle? ¿Recibe compensación por cuidar a su hijo? ¿Tiene formación alguna que la habilite para tratar con niños con necesidades especiales? Cada pregunta era una daga, pero Kesha no se rompió. Esperó su turno para hablar, y cuando lo hizo, el tribunal enmudeció. Me llamo Kesha Ramírez, comenzó con voz firme. Tengo una maestría en educación especial de la UNAM. Dirigí durante 8 años el Centro Educativo Renacer, donde ayudé a más de 200 niños con autismo, TDAH y retrasos del desarrollo a comunicarse, confiar y ser vistos. Hubo un murmullo en la sala. Los flashes de las cámaras cesaron. Ese centro cerró cuando perdió su financiación. El responsable fue el conglomerado del señor del Valle. Sin saberlo, él mismo eliminó el único lugar donde su hijo habría sido entendido. Marcus sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Kesha continuó. No, estoy aquí por dinero, no estoy aquí por reconocimiento, estoy aquí porque Jaime no es un caso clínico, es un niño extraordinario, y cuando nadie más supo cómo llegar a él, yo simplemente lo vi. Le hablé en su idioma, lo escuché, lo respeté, no porque me pagaran, sino porque eso es lo que el amor verdadero hace. Su mirada se dirigió entonces a Margaret. ¿Sabe por qué Jaime me llama Mama Kesha? Porque soy la primera persona en su vida que lo miró con ternura en lugar de vergüenza. El juez pidió silencio. Los abogados de Margaret titubearon. No había nada en sus papeles que pudiera anular esa verdad. Esa tarde, el juez dictó su fallo. Jaime permanecería con su padre, con la condición de iniciar terapia familiar, establecer un plan formal de cuidados y mantener el acompañamiento profesional. Margaret salió sin mirar atrás, y Kesha, agotada, se sentó en los escalones del tribunal. Marcus se acercó, más hombre que ejecutivo. Lo siento, dijo, por lo que mi empresa te quitó, por lo que no supe ver, por lo que nos perdimos todos estos años. Kesha lo miró. Tu disculpa no me devuelve 8 años, pero es un comienzo. Él se sentó a su lado, sin importar el traje arrugado, el frío del mármol o las miradas de los curiosos. Quiero contratarte, dijo, no como camarera, como directora de una nueva fundación que acabo de crear, el Fondo del Valle para el Desarrollo Neurodivergente. Presupuesto ilimitado, visión tuya, total autonomía. Solo una condición, que sigas haciendo lo que sabes hacer mejor. Ella lo miró en silencio, buscó lástima en su rostro, ego, culpa, no encontró nada de eso, solo respeto. Aceptó, no por él, por Jaime, por los cientos de niños que aún no habían sido vistos, y por sí misma, porque merecía más que sobrevivir, merecía crear, liderar, sanar. Esa misma noche, en el penthouse de Marcus, Kesha preparó la cena de Jaime. Marcus la observó con atención. Aprendió a tararear en el tono justo, a esperar el gesto del niño, a hablar con los ojos. Jaime comió de las manos de ambos, como si ya no hiciera falta diferenciar entre mundos, y entonces, por primera vez, Marcus lloró. Lágrimas reales, de pérdida, sí, pero también de esperanza. 6 meses después, la Fundación del Valle abrió sus puertas en el mismo edificio donde antes funcionaba Renacer. Kesha estaba al frente, rodeada de colores suaves, mobiliario adaptado y un equipo que compartía su misma visión, que los niños neurodivergentes no necesitan ser corregidos, sino comprendidos. En el aula principal, el murmullo de juegos y risas reemplazaba el silencio rígido de las clínicas. Cada niño tenía un plan individual, pero todos compartían un espacio donde podían ser exactamente quienes eran, sin máscaras ni disculpas. Marcus visitaba la fundación cada semana, ya no como benefactor, sino como padre. Su presencia había cambiado.
Ya no imponía, acompañaba. Cuando llegaba, se quitaba el saco, se arremangaba la camisa y se sentaba en el suelo junto a los niños. Jaime lo esperaba con dibujos, con pequeñas palabras nuevas que brotaban como brotes en primavera. Un día le mostró una hoja con 3 figuras tomadas de la mano bajo un cielo estrellado. Mamá Kesha, papá, Jaime, dijo con voz clara. Marcus lo abrazó con tanta ternura que el resto del mundo dejó de importar. El impacto de la fundación fue inmediato. Padres de toda la ciudad pedían cupo. Profesionales que habían abandonado el sistema educativo por frustración pedían volver. Se organizaron talleres, charlas, jornadas comunitarias. Pero lo más importante no se medía en estadísticas, sino en miradas, en pequeños gestos de confianza que solo los que han sido invisibles reconocen. Kesha enmarcó su primer cheque no por el monto, sino por lo que decía la nota escrita a mano por Marcus, por servicios ya prestados, con profunda gratitud. Los medios intentaron volver. Buscaron la historia sensacionalista del romance entre el empresario y la camarera. Pero lo que encontraron fue algo más difícil de titular. Respeto, admiración, una alianza nacida no del escándalo, sino de la verdad. Nadie confirmó ni negó rumores. No hacía falta. Lo que había entre ellos era más complejo, más profundo y más importante que cualquier titular. Era una familia que se estaba construyendo sin necesidad de etiquetas. Una familia que eligió verse. Marcus aún tenía reuniones, decisiones millonarias, viajes. Pero cada noche regresaba a casa con una nueva prioridad. Jaime aprendió a leer sus silencios, a anticipar sus necesidades, celebrar sus logros más diminutos como si fueran conquistas monumentales. Aprendió a estar, no como un CEO, sino como un hombre que finalmente entendía que el amor no se dirige, se entrega. Y en ese proceso también sanó partes de sí mismo que ni sabía que estaban rotas. Kesha también sanó. Al recuperar su vocación, recuperó su voz. Ya no caminaba con la espalda encorvada por el cansancio, sino con la firmeza de quien sabe que está exactamente donde debe estar. Había días difíciles, sí, niños que retrocedían, padres desesperados, sistemas que aún fallaban, pero ya no se sentía sola. Tenía un equipo, tenía propósito, tenía un niño que la llamaba mamá sin que nadie se lo pidiera. Y eso bastaba para resistir cualquier tormenta. Una tarde de otoño, mientras la luz dorada atravesaba los ventanales de la fundación, Jaime pintaba. Marcus lo observaba desde una esquina, sonriendo. Kesha se acercó con 2 tazas de té. ¿Recuerdas la primera vez que nos vimos?, preguntó. Sí, dijo él. Recuerdo que no supe ver nada. Ahora ves, respondió ella, ahora ves de verdad. Compartieron el silencio, un silencio lleno de todo lo que antes les faltaba. Comprensión, respeto, amor sin condiciones. Jaime dejó su pincel y corrió hacia ellos. Se abrazó a sus piernas. ¿Familia?, preguntó con los ojos brillando. Marcus se agachó, lo levantó en brazos y respondió con voz emocionada. Sí, hijo, somos familia. Kesha acarició la cabeza del niño. No necesitaban más promesas. Solo presencia. Lo habían perdido todo y lo habían recuperado todo. Porque a veces lo más difícil no es amar, sino atreverse a mirar de verdad. Y ellos lo habían hecho, juntos. Ese día colgaron una pequeña placa en la entrada de la fundación. Decía: en memoria de todos los niños que olvidamos ver y en honor a quienes se negaron a dejarlos invisibles. No tenía logos, ni nombres, ni fechas. Solo ese mensaje, porque la historia no era de ellos. Era de todos, de cada niño, de cada padre, de cada educador, que alguna vez sintió que el sistema los había abandonado. Pero también de cada uno que decidió quedarse, resistir y amar. Al caer la noche, mientras cerraban las puertas del centro, Marcus, Kesha y Jaime caminaron juntos por la acera, tomados de la mano.
El mundo seguía girando con sus injusticias, sus prisas, sus titulares, pero en ese instante ellos eran invencibles, porque habían aprendido el secreto que tantos olvidan, que la revolución más profunda comienza cuando decides ver al otro no con juicio, sino con amor, y que a veces la persona que ignoras es la que lleva la llave de todo lo que estás buscando. Pasaron los años, y la Fundación del Valle se expandió a otras ciudades. Cada nuevo centro llevaba la misma filosofía: ver, escuchar, acompañar. Se capacitaron cientos de profesionales, se becaron a familias de bajos recursos, se publicaron estudios que cambiaron políticas públicas. Pero para Marcus, lo más transformador no fue el impacto social o el reconocimiento internacional. Fue la cena de cada noche, cuando Jaime le contaba con frases entrecortadas lo que había hecho en el día, cuando le mostraba sus dibujos, cuando le pedía un abrazo sin palabras. Kesha se convirtió en referente nacional sin querer serlo. Invitada a congresos, citada en reportajes, entrevistada en documentales. Pero nunca olvidó su origen. A cada nuevo grupo de padres les decía lo mismo: sus hijos no son problemas a resolver, son universos que hay que aprender a explorar. Y eso toma tiempo, pero vale cada segundo. Conservaba sus antiguos uniformes de camarera, no por nostalgia, sino como recordatorio de que hasta lo aparentemente más invisible puede contener una historia poderosa. Un día, al revisar una antigua caja en su casa, encontró el delantal con el que había atendido a Marcus y Jaime por primera vez. Estaba desgastado, con manchas imposibles de quitar. Sonrió. Lo dobló con cuidado y lo guardó en una vitrina en su oficina, al lado de otro objeto simbólico: el 100 primer dibujo que Jaime le había regalado. 3 figuras de la mano bajo un cielo lleno de estrellas. Cada vez que lo miraba, recordaba que el amor verdadero no se grita, se demuestra, y que, a veces, empieza con un simple tarareo. Marcus, por su parte, dejó de asistir a los foros empresariales más elitistas. Comenzó a donar de forma anónima a programas educativos y de salud mental. No por culpa, sino por comprensión. Entendió que su rol no era salvar a nadie, sino abrir puertas para que otros pudieran hacer lo que él no supo. Muchas veces, al caminar por los pasillos de la fundación, veía a padres como él, confundidos, asustados, agotados, y en ellos se reconocía. Les ofrecía café, una silla y, sobre todo, esperanza. Jaime creció. Se convirtió en un adolescente sereno, curioso, con pasión por los astros y las matemáticas. Su mundo seguía siendo particular, pero ya no era un refugio de dolor, sino un espacio de creación. Cada vez que hablaba en público, en presentaciones escolares, en entrevistas sobre neurodivergencia, lo hacía con un aplomo que conmovía a todos. Siempre terminaba con la misma frase: soy quien soy gracias a quienes me supieron mirar. Y en la primera fila, Kesha y Marcus aplaudían con los ojos húmedos. Cuando cumplió 18 años, Jaime pidió hacer una ceremonia especial en la fundación. No quería una fiesta de lujo, ni regalos ostentosos. Quería leer una carta que había escrito. Frente a una sala llena de niños, padres y terapeutas, se paró firme, respiró hondo. Durante muchos años pensé que el mundo era un lugar ruidoso, confuso, peligroso. Pero entonces una mujer me cantó bajito y un hombre aprendió a escuchar. Y así nació mi hogar, no porque vivamos juntos, sino porque nunca me soltaron. El silencio fue total. Luego, un aplauso profundo, largo, como una ola que abraza. Kesha lo abrazó con fuerza. Marcus también. Ese abrazo no era solo para él, era para cada versión anterior de sí mismos. El niño asustado, la madre sustituta silenciada, el padre perdido. Se abrazaron como quienes han cruzado el desierto y llegan al oasis, como quienes saben que los milagros existen, pero rara vez llegan con trompetas.
Llegan con canciones suaves, manos pacientes y miradas que no juzgan. Esa noche, al cerrar la fundación, Jaime colocó una nueva placa en la pared. Gracias por no rendirse conmigo. Nadie firmó la frase. No hacía falta, porque ya no era solo su historia. Era la historia de todos los que alguna vez se sintieron imposibles de amar y encontraron a alguien que les demostró lo contrario. Esa frase se convirtió en lema de cada nueva sede, de cada nuevo terapeuta, de cada nuevo niño que cruzaba sus puertas. Algunos aún dudaban del vínculo entre Marcus y Kesha. Nunca se casaron, nunca se mudaron juntos, pero tampoco se separaron. Compartían la crianza, los proyectos, la vida. Eran compañeros en el sentido más puro. Había amor, sí, pero también respeto, admiración, tiempo compartido. Lo que construyeron no tenía nombre. Convencional, pero era real. Y para Jaime era suficiente, porque sabía que lo que los unía no dependía de papeles ni etiquetas, sino de decisiones tomadas día tras día. Quedarse, mirar, sostener. Y así terminó una historia que empezó con un plato frío en un restaurante de lujo y terminó con un niño que pudo decir familia sin miedo. Si algo de este relato tocó tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite. Y recuerda, a veces lo único que alguien espera de ti es que lo mires con los ojos del alma, porque ahí, en ese instante silencioso y profundo, puede comenzar una vida completamente nueva.